Bueno, buenos días. Un placer saludarlos desde Italia. Soy Beatriz Viloria, fundadora de la Red Internacional de ISO Expertos, y le doy la más cordial bienvenida a todos ustedes a este webinar sobre la gestión de riesgos, conceptos y metodologías. Y este webinar al final va a tener pues una sorpresa de un evento que estamos preparando para todos ustedes y que esperamos contar también con la participación, porque será un placer compartir experiencias, ideas y todo lo que nosotros hacemos en los sistemas de gestión como tal. En este webinar me acompaña Conrado Gaitán. Conrado es ISO experto, es miembro de la Red Internacional de ISO Expertos, es director de la consultora Gamón en México, es ingeniero químico con más de 30 años de experiencia en la industria del cemento. Ocupó cargos directivos importantes en Cemex Central, encargándose de la gestión tecnológica, el diseño de procesos y el aseguramiento de la calidad. Conrado también en su experiencia ha manejado todo este tema de la gestión de riesgo y es lo que viene a compartirnos en el webinar del día de hoy. Les recuerdo que al final pues vamos a tener esta sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy en este webinar? Vamos a hablar de tres temas o subtemas interesantes dentro de la gestión de riesgo. Vamos a estar haciendo un breve repaso de qué es el pensamiento basado en el riesgo, sobre todo bajo este contexto de la norma ISO 9001 en la versión 2015, que ya en pocos días va a estar publicada, el 15 de septiembre será publicada la norma. También vamos a estar hablando un poco sobre esos modelos de la gestión de riesgos, normas de referencia, términos y modelos genéricos, las metodologías, herramientas y análisis de evaluación. Conrado nos va a estar compartiendo cuáles son esos conceptos, definiciones y descripciones de uso de esas metodologías más importantes que podemos encontrar para tomar, digamos, una implementación eficaz de este pensamiento basado en el riesgo. Conrado, bienvenido a este webinar. Adelante. Sí, buenos días a todos. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludo, en el norte de México. Gracias, Beatriz, por tu introducción, muy halagadora, como siempre. Y bueno, quisiera entrar ya en materia porque tenemos muy breve el tiempo y les agradezco mucho que estén aquí. Comenzando por una pequeña revisión, si quieres cambiar la siguiente hoja, Beatriz, para entrar en materia. Al siguiente slide, por favor. Entrando ya en materia de lo que es el pensamiento basado en riesgos, y quiero decir que vamos a hacer una breve revisión, una breve entrada, porque ya hace un poco más de un mes, Jesús Areque, socio fundador de la red ISO Expertos, hizo un webinar de 1 hora y 15 minutos de duración, donde pueden ver en más detalle todos los conceptos relacionados a este tema dentro de la contexto de la misma norma ISO 9000 de las cláusulas, y ahí pueden tener más información de la que pudiera compartirles yo ahorita, y que por cuestiones de tiempo voy a decirles, vayan allá y revísenlo y van a ver que encontrarán todo el detalle que quieran. Yo solo quisiera en este momento que nos quedáramos con 3 ideas, y esa es: primera, que la norma especifica los qués del manejo de riesgo que se necesita implementar como parte de un sistema de gestión de calidad, pero no establece los cómo. Aquí es donde entra la habilidad del consultor interno o externo de las empresas, donde definir cuál es la mejor metodología o el mejor proceso embebido dentro de esos procesos de gestión para la organización. También quiero hacer la segunda idea en la que quiero que nos llevemos y hacer énfasis es que el manejo de riesgos o el pensamiento basado en riesgos es un enfoque 100% preventivo, y lo que hace es que está dándole una mayor importancia a dar este énfasis en la prevención más que en manejo o seguimiento de acciones correctivas, que es el segundo cambio importante que trae esta nueva versión de la norma ISO 9001. Y finalmente la norma establece que dentro de este nuevo esquema o este nuevo esquema de certificación o este nuevo modelo de sistema de gestión de calidad, se le debe dar una énfasis a la gestión de riesgo como un proceso,
un proceso dentro de los procesos de gestión. No es una actividad, no es un proyecto aislado, sino más bien un proceso. Y si pasamos a la siguiente slide, por favor, Beatriz. Con eso ya quisiera ir desarrollando más y antes de pasar a la siguiente parte, que donde hablaremos más de los modelos genéricos de gestión de riesgos, quisiera parar un poco aquí en la idea de lo que el anexo SL introduce como una estructura de alto nivel para diversas normas. Gary Hauren de Suiza, en el foro de ICONTEC, nos dio esta perspectiva general como miembro gerente principal de los programas técnicos de la ISO, de cuáles son las normas que serán afectadas por el anexo SL o que serán modificadas de acuerdo a esta estructura de alto nivel. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que, por ejemplo, estos conceptos que vamos a ver en este webinar acerca de manejo de riesgos son aplicables no solo al tema de gestión de calidad, sino a una serie de temas diversos que la ISO está enfocando como un sistema de gestión común. Como puede ser la misma 31.000, que es el manejo de riesgos, la 14.001, la de energía, que es la 55.001, todas estas normas que básicamente se enfocan a conceptos o a modelos de sistema de gestión van a ser revisadas o ya fueron revisadas y van a ser modificadas para estar alineadas con este nuevo anexo. Así que los conceptos que hoy vamos a ver aquí no son conceptos exclusivos solo del sistema de gestión de calidad, sino tienen una universalidad o un enfoque más amplio. El siguiente slide, por favor. Vea. Entrando ya a la segunda parte del webinar, la segunda de las 4 que vimos al principio, que Beatriz nos mostró, vamos a hacer aquí una revisión de cuál sería un modelo genérico de gestión de riesgos, pero vamos a usar para eso dos normas principales, la 31.000, que es básicamente para gestión de riesgos, y la 22.301. El siguiente slide, por favor. ¿Por qué la 31.000 y por qué la 22.301? Porque en la primera se enfoca mucho a decirnos qué tenemos que hacer para analizar, detectar, analizar y dar tratamiento a riesgos. Y la segunda, que es de continuidad de negocio, la 22.301, se enfoca mucho a cómo manejar los planes de contingencia o ya los planes de remediación cuando algo sucedió. Entonces son básicamente dos caras de la misma moneda. En este slide que está en la pantalla es una breve pero muy sustanciosa lista de qué normas de la ISO y adicionalmente otra más, que es la metodología COSO, se refieren a modelos o a conceptos de riesgos. De esos, yo les recomiendo las primeras 5, que son las 31.000, que tienen los principios y guías, la guía ISO 73, que habla mucho del vocabulario en el más amplio espectro de gestión de riesgos, la 31.010, que habla de qué metodologías hay y cómo implementar esas metodologías para apreciar riesgos. Digo, esa es la traducción castellana de evaluación de riesgos. Y la 22.301, que habla de continuidad de negocio, que vamos a usar en esta parte de la plática, y el COSO, que es una metodología propuesta por una organización internacional para manejar el riesgo dentro de una empresa. Las demás son la 49.000, la 22.000, la 27.001, son ejemplos de normas de otras áreas, de industrias específicas que también manejan el concepto de riesgo. Adelante, la siguiente. Vean. Para comenzar, vamos a decir, hablando de la 32.000, ¿qué es y qué no es? La 32.000 habla mucho de definiciones, habla de conceptos, de principios, de un esquema general de un marco de gestión de riesgos y del sistema general para manejar el proceso de gestión de riesgos. Y lo que no es no dan instrucciones, ni dice qué metodología específica seguir, ni genera formatos, nos da formatos específicos que aplicar, ni técnicas, ni plantillas, ni métodos para identificar riesgos. En pocas palabras, la 31.000 no es un libro de recetas, sino más bien es un libro sobre nutrición en el que nosotros, el consultor interno y externo de la compañía, usa para establecer qué ingredientes son los más adecuados para su propio sistema de gestión de riesgo. En la siguiente slide ya vamos a ver un poco más algunas definiciones que tiene la 31.000 en detalle, como qué es un riesgo, lo define básicamente como el efecto de la incertidumbre, introduce ya el concepto del proceso, o sea, qué es una gestión de riesgos, y lo establece como una serie de actividades coordinadas para dirigir y controlar
una organización respecto al manejo de riesgos. Y habla también del sistema general, que es el marco de gestión de riesgos, como el conjunto de todos los componentes, dígase los procesos, subprocesos que sirven para diseñar, ejecutar, dar seguimiento y revisar y mejora continua la gestión de riesgo en una organización. En el siguiente slide ya vamos a ver en detalle cuáles los componentes del modelo que propone la ISO 31000, la 31000-2009. Si nos vamos de izquierda a derecha, primero vamos a ver los conceptos o los valores básicos, los fundamentos en los que se basan los principios de gestión de riesgo. Y después lo que es el sistema completo de gestión de riesgo de una organización, los elementos mínimos que debe contar, los 5 macroprocesos que debe tener habilitada la organización para manejar, identificar, manejar y darle tratamiento a riesgos. Y en el lado derecho ya vemos en detalle lo que es el proceso en sí de manejo de riesgos, que viene desde establecer los fundamentos del sistema de gestión de riesgos hasta el tratamiento de riesgos. Vamos a llevarnos la idea de este modelo porque lo usaremos más adelante para establecer un modelo genérico. Ya dentro del tema del contexto de la 22301, que es la norma de continuidad de negocio, esta norma nos establece cómo sería un sistema para manejar los planes de recuperación o cómo prepararse y responderse ante eventos catastróficos que pueden ocurrir en el negocio. Por ejemplo, ¿qué debemos hacer? ¿Qué se enfatiza en el establecimiento de objetivos y seguimiento de indicadores? ¿Cómo se preparan los recursos? Y también hace énfasis en decir que este tipo de sistemas o este tipo de propuestas aplica a cualquier tamaño, tipo de organización, sea de servicios, sea de manufactura, y sirve para mejorar, para implementar, mantener y mejorar un sistema que es de continuidad de negocio. En la siguiente slide también vamos a revisar, aquí podemos revisar los dos grandes conceptos que nos da la 22301, y uno es ¿qué es la continuidad de negocio? Que es como, que la define como una capacidad que debe tener la organización para mantener su habilidad de entregar productos y servicios en un nivel aceptable, aun y que ocurra un incidente disruptivo. Esto nos habla de qué planes de remediación, qué planes de contingencia debe tener. Y nos habla de la gestión de continuidad de negocio como un proceso holístico, o un sistema de tareas, un sistema de subprocesos o actividades que se deben implementar para evitar o para construir la recuperación organizacional. Es decir, es la capacidad de salvaguardar los valores básicos de la empresa. Y aquí lo interesante es que lo maneja como una capacidad. Y el manejar esa capacidad de negocio es el proceso en sí. Ese proceso, si nos vamos al siguiente slide, está basado en el ciclo de Deming, porque aquí en todavía la 22301 todavía no ha sido revisada, pero va a ser revisada bajo el contexto del anexo SL, pero manejaba el ciclo de Deming, que ya conocemos que el PDCA, desde lo que es la planeación, la ejecución, el análisis y las correcciones, pero también hace énfasis en el contexto, o sea, en las partes interesadas, quiénes son, la parte externa al modelo solo de ejecución del manejo de planes de contingencia. Si agarramos este modelo que propone la ISO 22301 y el anterior de la 31000, podemos pasar al siguiente slide, podemos podemos hacer una propuesta de lo que sería un proceso genérico de manejar los riesgos dentro de una organización, aplicando la arquitectura de diseño de procesos de negocios, donde tendríamos un par de procesos grandes, uno de gobierno, que es el que lleva la gestión de la valoración del desempeño del sistema de gestión de riesgos, uno de apoyo, que sería la habilitación de todos los recursos, de todos los procesos de codificación, de manejo de información, de comunicación, de reglas de escalamiento y de otros apoyos, otros soportes para el sistema de gestión de riesgos. Estos van apuntando o apuntalando la cadena de valor del sistema de gestión de riesgo, que comienza por el establecimiento en sí del mandato o plan que va a seguir el sistema de gestión de riesgos. Se revisa de vez en cuando porque vamos a ver que siempre existen revisiones de las definiciones o del catálogo de riesgos o de la forma que está estructurada la metodología, la forma que está implementada. Y luego después pasa ya a la ejecución en sí del esquema de manejo de riesgos, que
o de la metodología de análisis y manejo de riesgo que seleccionemos, que ya viene siendo la parte de monitoreo e identificación, que es la ejecución o desarrollo del sistema, del proceso. Y luego viene la parte de evaluación, la generación de resultados para revisar y controlar, ajustar las desviaciones que existan y esa se traslada al tema de tratamiento de riesgos. Y esto es un ciclo completo que se va repitiendo en el tiempo y está muy identificado con las diferentes partes o fases de un sistema de gestión de calidad, desde la planificación hasta la revisión con la dirección y la auditoría en medio y la parte de ejecución. En la siguiente slide, lo que se trató de hacer ya con este modelo genérico, y bueno, aquí en este caso cuando tenemos la FDIS o con lo que hay ahorita la FDIS que va a ser confirmado ya dentro de poco, es hacer un cruce entre qué cláusulas de la norma ISO 9001 pudieran aplicar en cuál de estos procesos. ¿Para qué? Para una vez identificando estas cláusulas, podemos identificar qué actividades tienen las características o atributos o requisitos que la norma ISO 9001 pide para poder ser considerado como un sistema tipo ISO 9000 y entonces ir revisando cada uno de estas actividades o cada uno de sus procesos dentro de estas partes y entonces irlos alineando con la norma para que cumplan dichos requisitos. Este es un ejercicio preliminar, es una propuesta que se ha hecho con base a este webinar y que ustedes pueden utilizar como base o como partida para revisar dentro de sus organizaciones o si son consultores, el revisar junto con sus clientes cómo aplica un proceso genérico de gestión de riesgos cruzando los cláusulas o los requisitos, perdón, de la norma en cada uno de esos temas. Y entonces sí, revisar cómo está embebido el tema de manejo de riesgos o el pensamiento bajado de riesgos dentro del sistema de gestión de calidad. Con esto, bueno, hay unas ideas más, por favor, la siguiente, que quisiera antes de abandonar esta parte o de continuar después con la siguiente, acerca del modelo de un sistema de gestión de riesgos o de un sistema para manejo de riesgos. Y es primero que un sistema de gestión de riesgos nunca debe diseñarse aislado, sino que debe compartir recursos y debe compartir actividades con diferentes actores de la organización. No debe ni considerarse como un ente aparte, ni algo aislado, ni es un ejercicio único que se hace de vez en cuando, periódicamente, sino que es parte del día a día de un proceso de gestión. La otra es que el enfoque preventivo tiene dimensiones estratégicas, operativas y de soporte. Por lo tanto, no es compatible con fronteras funcionales. Entonces, cuando se habla de implementar un manejo de riesgos dentro de un sistema de calidad, se traspasa cualquier frontera organizacional y exige más coordinación. Y finalmente, y esto es importante porque uno de los mandatos que viene en la ISO 9001 es que no debe hacerse un sistema único de gestión de riesgo, un sistema para el sistema de gestión de calidad, sino que el sistema de gestión de riesgos debe manejar un lenguaje común de protocolos de actuación y canales de comunicación que se manejan en la organización. Esto ayuda mucho para que la comunicación con la alta dirección sea transparente. Nos vamos ya abandonando esta parte a la siguiente, que empezaremos a hablar ya de lo que son... Perdón, se me olvidó esta parte, pero además es un reforzamiento de lo que ya veníamos diciendo, de que ¿qué es un sistema de gestión de riesgos? Pues es un proceso que conecta actividades de planificar, establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar continuamente lo que es el sistema de gestión, no solo para prevenir, sino también para corregir o para remediar eventos que pueden generar diversiones significativas de los resultados esperados. Y con eso, ahora sí, ya cerramos esta parte. Vamos al siguiente slide, donde vamos a empezar a hablar de los conceptos, las metodologías y herramientas para el análisis y evaluación de riesgos. Pasando al siguiente slide, y quisiera hacer aquí nomás un pequeño comentario de que por tema de tiempo no vamos a dar mucho material aquí, pero ya estaremos preparando algo donde compartirles más información sobre todo el tema de herramientas y metodologías. Lo primero que quisiera platicarles o que quisiera exponerles ahorita, en este momento, es respecto a la taxonomía. ¿Para qué nos sirve la taxonomía? Pues nos sirve precisamente para clasificar y priorizar los riesgos. Entonces, se utilizan diferentes propiedades o atributos del riesgo para poder, en un momento dado, establecer qué se va a hacer con él o cómo se va a actuar sobre él. Una propiedad es cuál es el origen o causa del
del riesgo, que básicamente pues, son dos, el externo y el interno. La siguiente, que es la que más se usa mucho, la van a oír en la literatura, es la severidad o el grado, el impacto que tiene un riesgo sobre la organización, que viene desde una disrupción menor, algo que es muy leve, hasta pérdida mayor de proceso, pérdida de capacidades mayores. La parte de cuál es la área afectada, o el atributo de a quién es el dueño del riesgo. Esto sirve para identificar quién es el responsable de remediarlo en un momento dado o de prevenirlo, en qué área se ubica más bien dentro de la organización. También viene el atributo del tipo de error o el tipo de fallo que puede sucederse si es un fallo porque no hay las habilidades o las capacidades adecuadas dentro de la organización, o porque el conocimiento es difuso o no existe de todo, o porque no hay unas reglas de negocio establecidas correctamente. Una propiedad o atributo también que se maneja mucho es la detectabilidad, que se refiere a si un riesgo puede ser detectado antes de que suceda, al momento de suceder o después de suceder. Que la criticidad del riesgo pues, se ve relacionada mucho a este tipo de atributos. Si lo podemos detectar antes de que suceda, pues tenemos mucha ventaja. O sea, antes de que entregue el producto, antes de que el usuario use nuestro servicio o antes de que algo ya suceda cuando ya no tenemos control sobre el tema. En el momento de suceder tenemos el tema de reprocesos, remanejos, que tampoco es muy deseable, y ya después ya es algo un poco más catastrófico porque va la pérdida de imagen, va la pérdida de ventas, etcétera, etcétera. Y otro atributo finalmente es el que también se maneja muy frecuentemente en este tipo de análisis, es la probabilidad de ocurrencia, que hay desde que sea improbable, desde el tema de que sea muy poco probable que suceda, hasta es un tema de que seguramente que sucederá. Haciendo referencia, tomé un artículo, esta taxonomía de Michel Surmayer sobre Risk Management in BPM Life Cycle, y como les decía, es una taxonomía que se utiliza mucho para la clasificación y categorización de riesgos, que más adelante veremos en un ejemplo típico de una metodología. Adelante, la siguiente slide, ya vamos a platicar de conceptos que nos brinda la ISO 73, la guía ISO 73, que tiene muchas definiciones sobre riesgos. Y el primero es que el riesgo es una combinación entre probabilidad de un evento y su consecuencia o efecto, que como ya vemos en los atributos, son de los dos atributos principales de un riesgo. También el riesgo es considerado como una desviación al resultado esperado u objetivo, y aquí debo hacer énfasis que el riesgo se mide precisamente por eso. ¿Qué tanto se desvía? ¿Qué tanto hay efecto de eso? Entonces, la dimensión de importancia, de relevancia para categorizar un riesgo viene muy relacionada a este concepto de la desviación. ¿Qué tan grande es la desviación respecto a lo que esperaban de un objetivo? El riesgo tiene aspectos financieros, que es una definición que nos da la ISO 73, y tiene diferentes aspectos como financiero, salud, de seguridad mentales y diferentes niveles como estratégico, de organización de un proyecto específico, de un producto o un proceso. Y finalmente, un concepto que es muy importante a considerar del tema de manejo de riesgos es que un riesgo es causado por la incertidumbre, por el conocimiento parcial de cómo nos va a afectar un evento. La comprensión de este evento y la probabilidad de que suceda y su consecuencia, eso precisamente es lo que genera la relevancia o no relevancia de un riesgo. Pasando al siguiente slide, siguiendo revisando ciertos conceptos, dentro del tema ya de lo que es cuando empezamos a categorizar o querer analizar la relevancia o el efecto de un riesgo, tenemos que utilizamos básicamente dos modos para analizar: el modo cualitativo y el cuantitativo. Por ejemplo, en el tema de ocurrencia, pues definitivamente nos vamos por la clasificación que ya hemos mencionado, de que nunca pasa hasta que usualmente pasa. Pero cuando ya nos vamos al modo cuantitativo de la ocurrencia, ya tenemos más base en estadísticas, en modelos probabilísticos, en modelos de análisis bayesianos, en temas ya de prospección matemática, que nos ayudan a determinar en forma cuantitativa cuál es la probabilidad que ocurra este riesgo, mientras que en el otro se usa mucho
en la parte cualitativa se usa mucho el expertise o se usa mucho la experiencia de los actores que manejan el proceso o de gente experta. Debo aquí hacer mención de que siempre es importante, va a ser muy importante siempre tratar de manejar el sistema de identificación y cuantificación de riesgo o de análisis de riesgo en forma cuantitativa. Es válido si no se tiene mucha información o si es algo que es nuevo, que estamos implementando de primera vez, pues un nuevo proceso, empezar en un modo cualitativo, con el conocimiento de los expertos, con el conocimiento de la gente, con el conocimiento, aún y se puede involucrar aquí el cliente, ¿verdad? Pero lo más ideal o lo ideal es que vayamos siempre a una modelación, a un impacto muy cuantitativo para poder determinar y poderle dar prioridad a un riesgo en cuanto a su tratamiento. Bueno, ustedes pueden ver en esa, aquí tenemos la parte de seguridad y eso, pero eso lo podrán revisar más en detalle después. Entrando ya, después de haber clasificado los riesgos, la idea es, bueno, ¿qué se trata? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Porque el proceso de manejo de riesgos no solo se queda en dejar un riesgo bien clasificado y priorizado, sino decir, bueno, ya una vez que lo tengo, ¿de qué se trata? Y bueno, aquí, relacionado al concepto de costo de oportunidad, aquí la interpretación es qué tanto valor, beneficio me aporta el hacerlo dentro de la organización o hacerlo fuera de la organización. Si el costo de oportunidad de hacerlo dentro de la organización es muy alto, pues nos vamos al lado izquierdo. Tomamos acciones como evitar el riesgo, es decir, implementar todas las acciones internas de la organización de un costo razonable para que el riesgo no suceda, reducir su impacto, reducir su ocurrencia, pues esas son las dos áreas donde se puede trabajar, o mitigar en el sentido de implementar acciones de contingencia o remediación. Esto cuando el costo de oportunidad es significativo, hacerlo internamente más que pasarlo para afuera. Pero si resulta que el costo de oportunidad es muy bajo, entonces nos vamos a la parte derecha, donde vamos al tema de mejor diversificamos, es decir, ponemos el riesgo en diferentes etapas y de un proceso lo ponemos a otros procesos, compartimos este riesgo en diferentes procesos adicionales o externos. Eso, un ejemplo más claro para que se entienda el tema de diversificar, tiene que ver, por ejemplo, con los portafolios de inversión, donde no dejamos el dinero en un solo plan de inversión, sino que lo ponemos en diferentes planes de inversión. Entonces, con eso minimizamos el riesgo de pérdida que teníamos en el mercado por temas financieros. Y finalmente, cuando el costo de oportunidad de hacerlo adentro es muy bajo, lo que hacemos es transferirlo. Es decir, el outsourcing, el que alguien, que esa operación o ese producto o ese material se haga afuera y entonces ya nosotros utilizamos los resultados de ello. Con eso aprovechamos el expertise de alguien que sepa más de ciertas operaciones o que maneja algún tema especializado y que va a saber mejor manejar el riesgo mejor que nosotros. Si en el caso hay el manejo de asumir, cuando el riesgo es muy bajo, o la probabilidad de que suceda es muy baja, o su efecto, y la combinación de efecto y probabilidad es muy bajo, pues asumimos que existe y lo vamos a monitorear con cierta periodicidad, pero no le vamos a invertir muchos recursos porque invertirle recursos sería algo que, como del punto de vista de negocios, no es muy atractivo. Estas son básicamente una clasificación. Van a haber diferentes clasificaciones de tratamiento de riesgos. Hay unas que traen 3, unas que traen 4. Esta es la más completa que yo he visto en la teoría, en la literatura y que he visto que cubre los aspectos diferentes de tratamiento de riesgo. Si pasamos a la siguiente slide, y sería la parte de ubicación, sí, antes de entrar a las metodologías. Aquí lo único es, siempre cuando vamos a identificar un riesgo, el primer reto que tenemos o la primera gran tarea es saber de dónde vienen los riesgos y cuáles son los factores que pueden causarlos. Entonces, con la nueva ISO 9001 versión 2015, tenemos esa claridad hoy de que dentro del sistema de gestión de calidad vamos a analizar el contexto, o sea, toda la parte externa de la organización, pero también la parte de los procesos internos que ya se venían revisando. Entonces, siempre dentro del contexto vamos a tener todas las condiciones externas que no hay mucho control, o las que si la hay, pues somos más un actor más que un actor principal, como pueden ser condiciones económicas, financieras, el tema de nuevas tecnologías, nuevos jugadores, nuevos competidores, soluciones innovadoras, es decir, todo aquello que nos cambia las reglas del juego actuales y que debemos estar atentos a cuando suceden, antes de que sucedan, para que
podernos anticipar, sobre todo también en el tema de sistemas de gestión de calidad, para saber si un producto ya dejó de ser lo suficientemente atractivo a nuestros mercados, a nuestros clientes, o si vamos a necesitar implementar algún nuevo atributo en ese producto, o vamos a tener que rediseñarlo para competir con mejor costo, mejores funcionalidades, etcétera. Tenemos que estar muy atentos a esta parte del contexto. La parte de procesos internos, pues básicamente lo que ya conocemos, que hemos manejado siempre, de temas de desconexiones, de fallos, de discontinuidad, de problemas por la complejidad de los procesos, de la falta o laxitud de ciertos controles, de la falta de definición de responsabilidades en algún momento, la falta de reglas de negocios, de todo aquello que nos genera un fallo en la operación. Los procesos internos, en el caso del sistema de gestión de calidad, están muy enfocados a lo que es los riesgos operacionales. No es lo único, pero es el mayor foco que tiene el sistema de gestión de calidad. Y hay aquí un fallo que se debe prestar mucha atención, hablando ya del tema de contexto, relacionado al tema de contexto, que es la falta de adaptabilidad, es decir, de poder ser flexibles a cambiar rápidamente nuestros procesos de operación. Bueno, y tenemos también, bueno, esto es lo que se maneja normalmente, pero yo les pongo en área gris una parte que para mí es crítica, que he visto que también es crítica, es la interfaz o la forma de comunicar lo que sucede afuera con lo que sucede adentro. Porque a veces no hay una identificación de quiénes son los actores que tienen que hacer eso. Hay una falta de definición sobre eso. Hay cambios en la organización, cambios que afectan precisamente esos procesos de comunicación. Hay una falta de formalidad, a lo mejor no sea formalmente esa comunicación, sino sea en forma informal, y eso hay que manejarlo adecuadamente. Y hay una falta de accountability o de responsabilidad específica de a quién le corresponde, una vez que se identifica un riesgo en el contexto, llevarlo hacia adentro para que se implemente una medida correctiva dentro del proceso. Entonces les dejo eso. El ejercicio que se trata también de que ustedes vean esas tres áreas en sus organizaciones e identifiquen qué riesgos específicos pueden afectarles a ustedes dentro de estos tres elementos. En la siguiente ya nos vamos primero hacer un listado de las herramientas. La siguiente slide es herramientas o métodos para análisis de riesgos. Básicamente hay tres grandes familias, que son los empíricos, heurísticos o cualitativos, que se basan mucho en experiencia, se basan mucho en brainstorm, que se basan mucho en expertise, y que lo que hacemos es estructurar ahí ideas de cuáles son los riesgos potenciales para darnos una fotografía muy adecuada de qué son las áreas principales que vamos a atacar. Aquí en esta parte van a ver que está la matriz de análisis de riesgos y procesos. Aunque la coloqué aquí, puede tener cierto énfasis también semi-cuantitativo, y que es bueno también manejarlo así, pero en principio esta matriz de análisis y procesos se maneja mucho para iniciar una cultura de análisis de riesgos, y luego ya después vienen otras herramientas como las que están alrededor. Y yéndome al lado extremo derecho, tenemos también la familia de los cuantitativos probabilísticos, donde son modelos para analizar de riesgos pero en manera más matemática, con metodologías más estadísticas o modelaciones estadísticas probabilísticas, como los análisis de Markov, las simulaciones de Monte Carlo, todo lo que tiene que ver con análisis de árbol de fallos o de sucesos, que requiere una disciplina estadística muy fuerte para determinar cuál es la probabilidad de un evento y cómo afecta a toda la cadena del proceso. Y en medio están los que para mí son los que tienen éxito, porque son prácticos en aplicar parte cualitativa, estructura a información, estructura, análisis de información, y también requiere un poco ya de información estadística o de modelación de pronósticos. Hay aquí algunos métodos que son bastante famosos o bastante usados en algún tipo de industrias, por ejemplo, el HACCP, o el estudio de riesgos operacionales, que aplica mucho en la industria química y en la industria de automotriz. El análisis de riesgo de puntos de control crítico, que es el HCCP, que es muy aplicado en la industria alimenticia, en la alimentaria. También tenemos el análisis modal de fallos potenciales de efectos, el FMA, que se aplica mucho en la parte de mantenimiento, en la parte de mantenimiento de las empresas, que ya después se ha evolucionado al tema de mantenimiento centrado en confiabilidad.
y también pues hay el análisis de escenarios, impacto de negocio, causa-efecto, que están aquí metidos. De estas metodologías ahorita vamos a ver dos. La primera, en la siguiente slide vamos a empezar con ella, que trata de la matriz de riesgos, de análisis de riesgos. Esta, como les decía, es la muy auxiliada, muy socorrida, se usa mucho para abrir boca, es decir, cuando no se tiene una cultura, o aún que se tenga una cultura, es muy práctica para comunicar gráficamente, visualmente, a toda la organización dónde está un riesgo y cuál es su impacto. Básicamente es una matriz que tiene una escala, por un lado ve la consecuencia o la severidad de un riesgo, y por otro lado en el otro eje maneja la probabilidad que ocurra. Los ejes pueden ser ahí manejados como mejor se quiera. La norma ISO, la guía 73, ya la hace mención a ella y la define como una herramienta de clasificación y visualización de riesgos, básicamente. Hay tres tipos de escala que se usan, tanto para consecuencia como para probabilidad, que es la primera es son estos los que típicamente se usan, el tipo de escalas que se usan. La primera es utilizando los numerales del 1 a 9 para poner, aquí vamos a ver el ejemplo de probabilidad, si hay muy poco o nulo la probabilidad que exista hasta que es muy probable, o también de 1 a 5 donde es de nulo, relevante, medio, significativo y alto, o de 1 a 3 que es bajo, medio y alto. Cualquiera de estos tres sistemas se usan dependiendo de qué tan detallado quieran ustedes hacer su discriminación o filtraje de los riesgos. Y pueden hacer combinaciones de matrices 9 por 9, 9 por 5, 5 por 5, 9 por 3, etc. Y ahí depende mucho también, como digo, qué tan detallado quieren el escalamiento en una de estas dos dimensiones de probabilidad o de consecuencia del riesgo. Para poder clasificarlo, categorizarlo, se utiliza la fórmula de índice de riesgo, que básicamente es el producto de la severidad o el grado de consecuencia por la probabilidad. A la hora de clasificarlo, entonces les da un listado priorizado de temas de riesgos para poder irlos atacando. Básicamente la clasificación visual habla de una zona roja donde lo único que dice es que tiene que hacerse algo inmediatamente, la zona ámbar que dice a lo mejor implementas una acción pero en etapas, no necesariamente tiene que ser una acción inmediata de un solo golpe. La amarilla probablemente hable de un incremento en la frecuencia de monitoreo más que de una acción específica, y la verde donde no hay que hacer nada, simplemente seguir monitoreando con la misma frecuencia que se venía haciendo dicho riesgo. Y como les decía, en una parte más, en algo que está preparando, se hablará más en el tipo de metodologías de cómo se implementa el catálogo de riesgos, de cómo se establecen esas clasificaciones o esas escalas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí ya, por hoy yo voy a terminar aquí esta parte de la matriz de análisis de riesgo, y en la siguiente slide me voy a meter un poco de detalle también en otra herramienta que se usa mucho, que se ha ido desarrollando desde el concepto de gestión por procesos y el concepto de análisis de riesgos, y que también es muy socorrida para el análisis de riesgo, que es el análisis integrado de riesgos y procesos. Hay una metodología o un método dentro de lo que le llaman la arquitectura de diseño de procesos de gestión, que se llama el análisis de procesos, el que se refiere a analizar el desempeño de un proceso con base a diferentes dimensiones, que es la dimensión de materiales, de controles, de mano de obra, de proveedores, de entrada, de salidas, de clientes, de método, tecnología de ambiente, y el proceso en sí mismo, de las actividades internas del proceso. Y se toma en cuenta todo eso esos alrededores del proceso y la parte interna, y se hace un diagnóstico de qué tan eficiente o no eficiente es el proceso, qué tan bien está siendo manejado. En este caso, este método se combina con el tema de riesgo, y lo que tenemos como resultado es cuál es la susceptibilidad de un riesgo en un proceso. Pero esto no queda aquí, sino que este proceso se conecta con los otros procesos del sistema, y al final lo que nos da es una cadena donde se puede detectar cuál es la trayectoria del proceso más débil o más endeble, porque tiene un mayor grado de susceptibilidad a un riesgo específico, y con eso
orientarnos hacia dónde debemos dedicar recursos para solucionar cierto tipo de situaciones o cierto tipo de eventos, cómo prevenirlos, cómo establecer controles más rigurosos o cómo eliminar alguna causa posible de riesgo dentro del mismo proceso o dentro de las dimensiones adicionales que tiene el proceso. Esta es una metodología que es muy amplia, como les dije, pues, en este espacio no se puede hablar más, pero sí quería presentárselas porque con el nuevo enfoque no es nuevo de la norma ISO 9001 de gestión por proceso, pero que se le está dando mayor énfasis en esta nueva versión, esta metodología o este tipo de análisis seguros que va a venir más fuerte. Y ya no finalmente, pero continuando con esto, quisiera seguirles platicando otras ideas en el siguiente slide acerca del manejo. Pero bueno, más que del manejo es de cómo relacionar todo esto que hemos hablado de la gestión de riesgo con, al final, la idea es, bueno, ¿esto para qué me va a servir dentro de mi implementación de un sistema de gestión de calidad dentro de la norma ISO 9001? Bueno, porque es un mandato, bueno, eso ya lo sabemos, y tenemos que tener claro que, por ejemplo, dentro del mismo mandato la norma establece los qué y no los cómo. Entonces, ese tipo de conocimiento pues nos va a ayudar mucho a definir los cómo que en un momento dado el auditor o nosotros mismos como auditores de nuestros temas de gestión de calidad tenemos que empezar a desarrollar. De estos métodos, de estos conceptos tenemos que empezar a revisar qué es lo que específicamente aplica a nuestro sistema de gestión de calidad. El hecho es de que también tenemos que revisar que exista un proceso para manejar los riesgos dentro del sistema de gestión de calidad, de que debe tener un enfoque preventivo, no a manejo ni a seguimiento de acciones correctivas, sino es decir, cómo hago análisis a priori antes de que suceda algo, o que suceda un fallo, antes de que suceda se cristalice un riesgo. Y cómo debo en ese análisis incluir ambos contextos, el interno y el externo de la organización. Entonces, todo eso es las cosas que como consultor interno o externo de la organización, pues que debemos construir para nuestro sistema de gestión de calidad. Y finalmente, que siempre debo incluir ahí, en ese sistema de manejo de riesgos, lo que es el cómo documento y cómo cumplo con las expectativas del cliente y de las otras partes interesadas. Esa es parte principal, oye, para empezar a trabajar, para hacer compliance con la ISO 9001, estos conceptos deben tenerse en mente. También, hablando más, siendo con este detalle de la 9001, en el siguiente slide, veremos que empezamos a trabajar, oye, primero, ¿qué debo evidenciar? O sea, bueno, está bien, fíjense que esos son conceptos que vienen dentro del método, pero vamos empezando a entender, bueno, ¿qué es lo que debo evidenciar para tener información que me permita sustentar que mi sistema de gestión de calidad está cumpliendo con esta nueva norma ISO 9001, que es una norma de sistema de gestión de calidad de clase mundial? Primero es que debo tener la consideración del riesgo en todas las etapas de planificación, operación y control del sistema de gestión de calidad, en sus actividades y componentes. Ya hablando específicamente dentro del contexto de la organización, debo determinar cuáles son esos elementos dentro de este análisis que hago del contexto, de sus temas internos y externos, que debo considerar como dentro de parte del análisis del riesgo o como parte del análisis del riesgo. También dentro de entender las necesidades de las partes interesadas, cómo detecto las necesidades de las partes interesadas, cómo lo documento, cómo lo comunico. También debo tener un enfoque de qué actividades allí pueden tener riesgo, que no pueden haber riesgo en ellas. ¿Cuáles son las actividades que impactan la capacidad de organización de la empresa y en cumplimiento de requisitos legales, en cumplimiento de lo que es los requisitos de los clientes? Y también en los riesgos que determinan el alcance, o los riesgos relacionados a la determinación del alcance del sistema de gestión de calidad como herramienta preventiva. Es decir, a lo mejor mi sistema de calidad no es tan bueno como yo creo para hacer una herramienta preventiva. Entonces tengo que también hacer un análisis crítico desde el punto de vista de riesgos, hacer un análisis de cómo está mi proceso precisamente de generar un análisis preventivo dentro de mi sistema de gestión de calidad para poder mejorarlo y así asegurar y mejorar la satisfacción del cliente. En la otra slide también hay otra parte muy relacionada al concepto de definir el alcance del sistema de gestión de calidad, es decir, oye, ¿qué es lo que corresponde al sistema de gestión de calidad? Manejar como riesgos dentro de las cuestiones externas de los requisitos y a la hora de determinar las capacidades de los productos y servicios para que cumplan los requisitos del cliente.
Y también el cómo se debe mantener actualizada la información relevante en sistema de gestión de calidad. Aquí siempre tenemos que estarlo manejando estos conceptos, estas ideas ya dentro de la definición de la ISO 9001, pero el enfoque de qué riesgos tengo aquí en esos procesos específicos. Y finalmente la ISO 9001 es muy específica también decir que deben existir esas actividades, de que deben existir esos riesgos. Entonces debo documentar esos procesos, debo documentar los resultados de esos procesos y de cómo voy a manejar los resultados no deseados, de cómo voy a manejar las decisiones. Y debo tener acciones dentro de la planificación para evitar los riesgos y detectar oportunidades. Ojo, no se requiere un programa formal, como ya les mencionaba. No es que vayamos a crear un sistema de gestión de riesgos para el sistema de gestión de calidad, no. Esto debe estar embebido en otros procesos de la organización donde se manejen los riesgos y debe ser parte también del sistema de gestión de calidad. Es algo compartido, es una simbiosis muy interesante y es precisamente el reto que sigue ya a la hora de implementar el pensamiento basado en riesgos. Finalmente, y enfocada a la preocupación de, bueno, pero ¿qué me pueden auditar? Quisiera hacer una aportación en el siguiente slide, que está basado en la norma PAS, en la PAS, que es para sistemas integrados de gestión de Reino Unido, que es si ustedes van a revisar en detalle el anexo SL y esta norma, verán muchas similitudes. Los ingleses han venido trabajando ya tiempo en esta norma, que es una propuesta para manejar los diversos temas funcionales de calidad ambiental, de manejo de información, todo lo que tiene que ver con riesgo, manejarlo bajo un mismo paraguas, una misma estructura de alto nivel. Y ellos desarrollaron esta norma, la PAS 99. Y tienen varias herramientas, una de autoevaluación en la que tomé estas tres enunciados, estas tres preguntas que se hacen ellos a la hora de decir si estoy cumpliendo con un sistema integrado de riesgos de acuerdo a la PAS 99 y que están relacionados a riesgos. La primera es, oye, ¿realmente tengo identificados cuáles son los riesgos que pueden impactar el cumplimiento de las políticas objetivos de revisión? Sí los tengo identificados. Entonces ahí es cómo probar con evidencia que sí, están los riesgos, se manejan, se dan, se siguen. Entonces, es la parte de responder ese enunciado que viene en la guía de autoevaluación de la PAS 99. En el siguiente, dice, basado desde que tengo una auditoría que maneje los aspectos de impacto y riesgos de un sistema integrado de gestión, es decir, a la hora de hacer auditorías, si estoy manejando riesgos o simplemente me voy en cumplimiento de cumple o no cumple. Entonces, esa es la parte que también tengo que demostrar a suficiencia para saber que estoy cumpliendo con un sistema integrado de gestión dentro de la PAS 99. Y finalmente, si tengo un proceso, que la última parte que revisamos en la slide anterior, que revise la eficacia de las medidas que tengo o del sistema que tengo para resolver los riesgos encontrados. Como les digo, esta es una norma interesante porque ya trae algo de avance más o menos con la misma estructura que viene manejando el anexo SL. No es tan detallado, no lo he visto que sea tan específico como la ISO 9001, pero sí ya trae cierta madurez en ese tipo de temas relacionados. Y se los propongo ahí o se los presento como una opción por si quieren consultar y quieren ir adelantando, oye, ¿qué me pudiera empezar a trabajar para el tema no solo de gestión de riesgos, sino para otro también de gestión de conocimiento o la implementación del manejo del contexto, etcétera, etcétera, que vienen nuevos en la ISO 9000. Finalmente, en el otro slide ya es lo que quisiera, vamos con ideas ya de cierre del webinar, que les agradezco mucho su tiempo esta mañana, su interés, y es básicamente cosas que ya he estado repitiendo, que no quiero parecer repetitivo porque son importantes, y uno es que la primera es que las metodologías para análisis de riesgo no son la solución por sí, sino que hay que implementar todo un proceso de gestión. La metodología te ayuda a priorizar los riesgos, pero no te ayuda a coordinar las acciones que tienes alrededor, desde monitorear la información, desde establecer los canales de comunicación adecuados para comunicar soluciones o comunicar acciones correctivas, hasta darle seguimiento a todo el proceso y hacer los planes de revisión con la dirección. Segundo es que, es la parte que les digo que es más repetitiva, es que hay que crear sinergias con otros procesos, riesgos de la organización. No hay que generar silos, sino no va a ser efectivo como se espera el pensamiento basado en riesgo dentro del sistema de gestión de calidad. Una tercera idea que les quiero dejar también es que administren el cambio. No dejen que el cambio los lleve a ustedes.
que sean más parte de la solución. Cuando son parte de la solución, la gente acude a ustedes. Por eso ese es el tema de administrar el cambio. No se trata de ir a chaleco, meter cosas, sino el ver cómo ayudan al interesado, al que le va a afectar directamente el cambio, cómo le ayudan a asimilarlo, a irlo llevando a implementarlo. Aquí hay una cosa muy importante, mucho para los que somos a veces consultores internos, más que externos, es hagan un sano balance entre la paranoia y la procrastinación. Es decir, a nadie le gusta el que anda grite y grite que ahí viene el lobo, como a nadie le gusta tampoco como yo le digo, el perro viejo que está echado a la puerta y que pasa el ladrón por arriba de él. No es así, sino hay que saber reportar los eventos o las desviaciones o las cuestiones que son relevantes para la organización sin generar una disrupción emocional, por decirlo así, sino que tome un mensaje positivo, el ser parte de la solución y que permita facilitar la implementación de este tipo de medidas. Y finalmente, para hacer énfasis, las tareas de análisis de riesgos deben ser parte del quehacer de la organización, de toda la organización. No son proyectos especiales, ni son task forces, ni son algo fancy, ni algo tampoco así tedioso. No. Debo entender que es parte de mi quehacer, el preocuparme por mi organización cuando voy caminando en la calle y oigo que viene un nuevo producto, que está haciendo la competencia al mío, o oigo que va a venir una regulación en el radio, en la televisión, o voy caminando por la planta y veo un problema que tiene que ver con el producto o servicio que estoy haciendo. Esa parte, a mí, aunque no sea en mi departamento, aunque no sea yo el director, aunque no sea yo el de mercadotecnia, lo debo tomar y lo debo manejar hacia dentro de la organización. El manejo de riesgo es una actitud más que una aptitud. Es saber prevenir, saber preocuparme por mi organización. Y bueno, con esto creo que es todo y les quería agradecer por su tiempo, por su paciencia. Si me acelero un poco a veces me acelero un poco al exponer, pero es parte de la dinámica de quererles dar mucha información en tan limitado tiempo. Pero como les decía, vamos a estar preparando más cosas para compartirles más de este tema a futuro. Muchas gracias, Beatriz, te dejo la palabra. Muchísimas gracias a ti, Conrado. Excelente tu presentación y toda la información que has compartido. De hecho, quiero invitar a todos los que nos están escuchando a comenzar a formular sus preguntas, que en breve las vamos a estar revisando y vamos a estar pues dando respuesta pues a las inquietudes que puedan tener sobre este tema, que es bien interesante y que marca una pauta significativa para los sistemas de gestión, no solamente para la calidad, los sistemas de gestión de calidad como tal, sino para la gestión ambiental, la gestión de la seguridad y salud ocupacional, que ya la ISO 45001 pues está en ese proceso de revisión, y para todos los sistemas en vista de que se basan pues por supuesto en esta estructura de alto nivel que lo establece el anexo SL. Y bien, yo les comentaba a muchos de ustedes antes de comenzar que teníamos una sorpresa, ¿no? La quiero compartir ahorita antes de entrar a esa sesión de preguntas y respuestas, y la sorpresa es que muy pronto vamos a estar compartiendo con todos ustedes un evento internacional, el Foro Internacional ISO Expertos en México, y los quiero invitar a que participen en este foro. Es un foro presencial en donde vamos a estar exponiendo sobre estos temas relevantes relacionados pues a los sistemas de gestión y estos cambios significativos, y no solamente desde el punto de vista de compartir información técnica, por llamarlo de esa manera, sino también para compartir información de desarrollo personal, profesional. Nosotros queremos ir más allá y no solamente que sea ese punto de encuentro para ir a escuchar conferencias temáticas sobre la parte técnica, sino también ese punto para crear networking, para crear relaciones basadas en confianza y que entre todos podamos ir creando todo este tipo de comunidades en donde podemos apoyarnos mutuamente como profesionales y que podemos ir mejorando
entre todas nuestras competencias. Así que los invito a que visiten www.foroisoexpertos.com y allí nosotros vamos a estar compartiendo toda la información de organización de este evento internacional a través inclusive también de las redes sociales de la red ISO Expertos. Y muy bien, bueno, vamos a las preguntas y respuestas, Conrado. Vamos a ver qué nos dicen por acá todas estas personas que nos están escuchando. Por acá, José Uscanga, muchísimas gracias. Dice, felicitaciones por la exposición, muy ilustrativa. Según entiendo, la norma ISO 9001-2015, el riesgo también podría verse en forma positiva. Por ejemplo, cuando se suma el riesgo de lanzar un producto nuevo, se puede tener éxito, riesgo en forma positiva, o fracaso, riesgo en forma negativa. ¿Es esto cierto o es solo una errada apreciación? ¿Qué opinas tú, Conrado? No, de hecho sí, así se ha tratado en algunos foros. Creo que la norma más bien lo maneja como riesgos y oportunidades. Cuando es un riesgo positivo, lo articula como una oportunidad que también debe manejarse como tal cual. Y si fue una omisión que hice ahora en el webinar pasado, creo que sí lo mencioné, pero sí, efectivamente, todas estas metodologías no solo sirven para detectar riesgos negativos, o sea, riesgos que tienen un impacto negativo, sino también para detectar oportunidades positivas. Sí. Y deben usarse de igual manera. Sí, efectivamente, así lo maneja, creo que es la 32.000 como riesgo negativo y positivo, pero creo que en la ISO 9001 viene más como riesgos y oportunidades. Así es, ¿verdad, Beatriz? Sí, de hecho, la ISO 9000, el DIS de la norma, que está en revisión de términos y definiciones, indica que el riesgo como tal es ese efecto de la incertidumbre sobre el resultado esperado y aclara que el efecto como tal es una desviación de lo esperado, ya sea positivo o negativo, ¿no? Y por eso también introduce, como tú comentabas, las oportunidades. Realmente la organización pues debe determinar no solamente aquello que puede impactar de forma negativa a su sistema de gestión, a su negocio, a sus procesos, a su gente, sino también las oportunidades que puede tener en función de ese análisis también del contexto interno y externo de la organización. Muy bien, aquí hay otra pregunta de Adriana Franco, dice, Conrado, muchas gracias por tu exposición, quería consultarte si es documento de gestión de riesgo debería estar dentro de la planificación de la dirección. Un saludo desde Uruguay. Deja ver si entendí bien la pregunta, pero normalmente dentro ya la planificación de la dirección debe contarse ya con un sistema de manejo o gestión de riesgos, o sea, ellos deben de tener ya uno para todo lo que son riesgos financieros, riesgos estratégicos, el tipo de riesgos que normalmente en el contexto de negocios se manejan. Y desde luego que sí, la gestión de riesgo ya debe ser parte de ya la gestión de la alta dirección. Y ahorita la novedad es cómo hacemos sinergia con ese tipo de procesos que existen en la organización para meter también los que aparecen de parte del sistema de gestión de calidad. Yo, en la organización donde yo trabajé, sí se hacía. O sea, sí había una parte de la agenda de riesgos donde analizaba los riesgos tecnológicos de producción y los riesgos de producto. Entonces, en la agenda de la alta dirección sí se aparecían cuando había algo que seguir o había algo que monitorear o había algo que reportar para tomar alguna acción, se incluían en la agenda de revisiones con la alta dirección de todos los riesgos de toda la organización. Muy bien, de hecho, dentro de la norma, la 9001, en el apartado 4.1 sobre comprensión de la organización y de su contexto, indica que la organización debe determinar las cuestiones externas e internas, ¿no? Y aclara que esas cuestiones pueden incluir factores positivos y negativos. Entonces, aquí es cuando nosotros nos hacemos la pregunta, debemos considerar los riesgos y las oportunidades. Sí, claro que sí, debemos considerarla. ¿Ok? De hecho, una de las herramientas que se utiliza en planificación estratégica muy sencilla es la matriz DOFA como tal. Entonces, el punto del pensamiento, y fue uno de los cambios interesantes entre el DIS de ISO 9001 y el FDIS,
es que el FDIS hace énfasis en que es el pensamiento basado en el riesgo. Yo creo que allí debemos ubicarnos y comenzar a entender este concepto, que no es el establecer un sistema de gestión de riesgos, sino comenzar a ver dentro de nuestra organización y todo su entorno interno y externo cuáles son aquellos efectos positivos, negativos, oportunidades que se pueden estar encontrando y cómo nosotros podemos comenzar a tomar acciones para abordarlas. Por acá está Franklin Chiluisa, que dice, estimado a Conrado, ¿no? El análisis de riesgo se va a hacer a todos los procesos requeridos por la norma. Entiendo que sí. Sí. Oye, antes, perdón, muchas gracias por las preguntas. Saludos a Colombia, Uruguay, a todos esos bellos países latinoamericanos. Entiendo que sí, tiene que hacerse todo, es un tema extensivo e intensivo, no debe haber excepciones, y como ahorita, gracias a la Wilmar de Colombia, es riesgos positivos y oportunidades, o sea, riesgos negativos y oportunidades o riesgos positivos, pero sí no debe excluirse ninguno porque habrá algunos que, como ya mencioné en algunas partes de la presentación, sea simplemente monitorear, ahí están, sabemos que existen y asumimos que existen, no hacemos nada, simplemente periódicamente revisamos cuál es su estatus y sabemos que en un momento dado no va a ser que se nos conviertan, o como decimos por acá, que nos crezcan los enanos y luego ya no sabemos qué hacer con ellos. Entonces así es mejor tenerlos en una ventana y que lo estemos analizando siempre, y a la hora que haya que tomar una acción, se toma. Sí, de hecho, referente a esta pregunta, si se deben identificar, ¿no?, los riesgos y oportunidades. Realmente la norma en el apartado 4.4 sobre sistemas de gestión y sus procesos indica que la organización debe abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos de ese apartado 6.1, que son las acciones para abordar riesgos y oportunidades. Es decir, que lo debemos considerar en todos los procesos que se determinan dentro del sistema de gestión. Así es. Ok, Así, vamos por ahí. Dime. Perdón, sí, el contexto es el sistema de gestión de calidad, no son los riesgos de toda la organización. Sí, a lo mejor me fui con la finta, como decimos. No, ese es el tema de lo que se refiere al sistema de gestión de calidad. Si viene un riesgo, por ejemplo, no sé, financiero, así que, oye, es que se está devaluando el dólar, o se está devaluando el peso respecto al dólar, bueno, pues ya le tocará a alguien más. Pero en nuestro contexto, a lo mejor nos va a pegar porque una materia prima se encarece o algo así, pero ese ya es un contexto compartido. Eso ya se habrá que analizar quién lo reporta, cómo lo reporta, porque a lo mejor dices, eso me va a llevar a una consecuencia de como la materia prima importada es más cara porque es en dólares y tengo que usar una materia prima nacional porque es más barata y es en pesos. Entonces, ese tipo de análisis sí me corresponde como sistema de gestión de calidad, pero el otro, el tema financiero, pues no. Es tratando de responder mejor la pregunta, es pues, lo que corresponde al sistema de gestión de calidad específicamente. Exactamente. Aquí hay otra pregunta, las voy a ir leyendo por cuestiones de tiempo, ¿no? A ver, buen día. Mi pregunta específica la hace Carolina Sotelo, ¿no? Que lo que entiendo de la nueva ISO 9001 es que debemos tomar un enfoque de riesgo, y la sugerencia es que tomemos, por ejemplo, la ISO 31000 y verifiquemos cómo podemos fusionarla con la ISO 9001-2015 para dar el enfoque que se requiere, determinar en qué numerales de la ISO se aplicaría la norma. ¿Qué comentas, Conrado? Sí, Carolina, gracias por tu pregunta. Mira, sí y no. Como dice el mandato de la norma 9001, no debemos crear un sistema de gestión de riesgo específico para el sistema de gestión de calidad. Tenemos que tener actividades de prevención, tenemos que tener actividades de análisis dentro del sistema de gestión de calidad y hacerlo como si propiamente, en donde ese ejercicio que quisimos hacer en uno de los slides, decir, bueno, aquí en este proceso de estructurar mi sistema de gestión de riesgo, qué cláusula aplica es esta, y cumplir con algunas actividades de nuestro sistema de gestión de calidad que se alineen a la necesidad de riesgo. Ahora, la 31000 es una guía, tampoco es que sea obligatorio adaptarla.
pero sí es una guía muy valiosa. Que yo sí consideraría, yo personalmente sí consideraría porque es describe un proceso mínimo de clase mundial que se puede tomar para manejar riesgos. Ahora, como lo mencioné varias veces, esto yo creo que en la organización, en todas las organizaciones de ustedes hay alguien que maneje los riesgos, entonces más ver cómo se hace sinergia en ese tipo de procesos, cómo se hace sinergia en las codificaciones, en los sistemas, para no crear ni entes aisladas ni cosas aisladas, sino que estén comunicados, para que la organización tenga un solo canal único para ese tipo de temas, de riesgos. Sí, y una cosa que quería agregar, Conrado, que la selección de la metodología e inclusive de adoptar, por ejemplo, la ISO 31000 como una directriz para el tema del pensamiento basado en el riesgo, es analizar la naturaleza de la organización, su contexto, cómo está actualmente afianzado ese sistema de gestión de la calidad, ese concepto del enfoque basado en proceso, cómo es internalizado, realmente funciona. Creo que las organizaciones deben de alguna manera como que sentarse y hacer un autoanálisis de qué tenemos, qué necesitamos y qué podemos incorporar en nuestro sistema, bien sea unos lineamientos de la ISO 31000 o otro tipo de metodologías más sencillas para poder dar respuesta a este nuevo requerimiento de la norma ISO 9001-2015, que es el pensamiento basado en el riesgo. Va a depender mucho de la complejidad de la organización. Entonces, es importante que consideren esto. ¿Qué piensas tú? Definitivamente, ahora como hacía mención, la 31000 habla del proceso de gestión en sí. Para el tema de metodologías está la 31010, que también es muy explícita y está muy rica, es un documento de como 100 páginas, que habla de diferentes metodologías y de la forma de seleccionarlas y implementarlas. Todo esto, como mencionó ya Beatriz, dentro del contexto de la misma empresa, decir, oye, pues, ¿cuáles son los riesgos? ¿Con qué frecuencia se presentan? Cuáles son, si son críticos, que va a estar monitoreando a cada momento. Y entonces en eso definir, cuál es la mejor metodología que en un momento dado me puede adaptar a mi industria, a mi sector, a mi empresa en sí. Hay cuestiones muy particulares, por ejemplo, del tema de automotriz, que tienen su metodología específica, que es el HACCP, o la alimentaria, que es la HCCCPA, que ellos tienen esas metodologías específicas, pero alrededor también tienen todo un sistema de gestión de riesgos en donde está embebida la metodología. Es complicado, es complejo el tema, pero está interesante y hay que leerle bastante. Pero sí hay que considerar mucho de las normas que hay, porque ya son guías que establecen cuestiones por lo menos mínimas, de atributos mínimos que un sistema o un proceso de gestión debe contar para poder estar conectado, para poder poder estar monitoreado continuamente y dar resultados consistentes. Sí, aquí hay otra pregunta bien interesante de Emilio Verde. Dice, si tengo un sistema integral, ¿es válido para mí ISO 9001 las metodologías de seguridad y ambiental en la identificación de peligros y riesgos de seguridad y ambientales? Esto es bien interesante, ¿no? Porque efectivamente ahorita la norma ISO 14001-2015 lleva a que la organización, a través del ciclo de vida del producto, analice o identifique, los aspectos ambientales, y cuando hace esa identificación de aspectos ambientales y luego la evaluación de los impactos ambientales, considera los riesgos y las oportunidades. Para el caso de la ISO 45000 va a venir algo bien parecido relacionado al tema de la identificación de peligros y evaluaciones de riesgos de seguridad y salud ocupacional. Entonces, creo que cuando hablamos de un sistema de gestión integral, consideremos, y siempre creo que es una recomendación muy general, ¿no? Consideremos cuáles son los requisitos o cuáles son aquellos elementos del sistema de gestión que yo puedo integrar, ¿ok? Y cuáles puedo llevar de una manera
independiente, de una manera bien específica. ¿Okay? Por experiencia en los sistemas de gestión integrado, nosotros, y gracias, por ejemplo, a esta adopción del anexo SL para los sistemas de gestión, hay una cantidad de elementos que nosotros ahora podemos llevar de forma integrada y facilitar la gestión interna dentro de la organización. El tema es la particularidad. Entonces, cuando hablamos de la particularidad, siempre calidad va a tener esa gestión de procesos, productos y servicios bien específica, ambiente ahora con la adopción del enfoque basado en procesos, va a tener que incorporar esa parte con calidad, pero desde el punto de vista de cuáles son los aspectos ambientales que se generan en cada uno de esos procesos. Y así lo mismo va a pasar con el caso de seguridad. Hay organizaciones que tienen un sistema de gestión integrado y esto no lo han visto de esta manera. Yo recuerdo cuando estaba en la industria, decidimos que el enfoque proceso era el rey del sistema de gestión y de manera integrada manejábamos calidad, ambiente y seguridad. No todas las organizaciones han llegado a un nivel de madurez así. Entonces, es importante primero conocer cuáles son los requisitos que tiene mi sistema y cómo voy a poder nosotros entonces, de alguna manera, manejar de forma integrada, eficiente, eficaz, aquellos elementos que son comunes y cuáles podemos manejar de forma independiente. ¿Okay? Vamos a ver por acá porque hay mucha gente que ya se está... aquí hay otra, Conrado, para ir cerrando, porque ya estamos en un tiempo bien interesante del webinar, ¿no? Dice, una inquietud. Este es Jimmy Goncalves. Saludos, Jimmy. En el slide de análisis integrado de riesgos y de procesos, se presenta algo similar a una descripción de procesos. ¿Dónde se visualiza el análisis y control de riesgo? ¿Aparecen los controles, que sería como el equivalente a indicadores? ¿Qué comentas, Conrado, sobre este punto? Pues sí, los indicadores son parte del control porque es el resultado finalmente de un control, o sea, es la respuesta que esperas tener cuando aplicas un control. El control en sí es la parte o la tarea de qué ajustas, qué parámetros, qué variables de proceso ajustas, que te va a dar una corrección a una respuesta esperada que tienes. Y el indicador va a ser, oye, qué tanto esa respuesta esperada que requieres cumple con una serie de especificaciones o límites de control. Entonces el indicador más bien es los indicadores son temas de cumplimiento, ¿no? Temas de cumplimiento con especificaciones, y el control en sí es la tarea de trabajar sobre los parámetros de cada uno de esas variables de proceso. Así es como están relacionados, así como yo lo interpreto y lo he aplicado en la práctica, básicamente, de que si, bueno, cuando hacemos un control, nos abocamos a variables de producción, a variables de proceso que tienen que ser modificadas, establecemos una variable de respuesta, pero a la variable de respuesta a esa le establecemos unos ciertos límites donde ya generamos un indicador, que es el que nos dice qué tan bien está manejándose o qué tan bien está funcionando ese control. Sí, fíjate, Conrado, que esa herramienta que tú mostraste, que es bien interesante, el análisis integral de riesgo y de proceso, en el sector automotriz se utiliza una que se llama el diagrama de la tortuga. Creo que varias de las personas que están aquí, a lo mejor también tú la has escuchado, ¿no? En esta herramienta permite identificar precisamente en función de aquellos elementos importantes del proceso, los recursos, el recurso de infraestructura, el recurso de instrumentos, del seguimiento, de la medición, de la documentación, de la gente necesaria para el proceso, de las actividades, es decir, de todas esas variables que pueden estar interactuando con el proceso, determinar en caso de que algo no se lleve a cabo como se ha planificado, qué cosa hacer, ¿no? Y aquí inclusive el hecho de analizar o de utilizar esa herramienta para hacer ese análisis del proceso y determinar cuáles son los riesgos, preguntándonos qué pasaría si
esto no sucede o esto sí sucede, ¿no? Y cuál es el nivel que eso conlleva en el caso de la ocurrencia o la severidad dentro del proceso. Entonces es importante este tipo de herramientas, considero que sencilla, unirlas a otras como la matriz de riesgos para analizar ese nivel de, de riesgo total, ¿no? O también con un diagrama en Chicago donde podemos estar evaluando otras variables importantes, ¿no? Entonces, me ha gustado muchísimo esa herramienta porque nosotros lo utilizábamos en el sector automotriz y pone como en evidencia esa herramienta de ayuda a otros sectores que es muy importante. Muy bien, vamos entonces por acá cerrando con algunas preguntas. Jesús Rondón dice, por ahora no tengo preguntas, los quiero felicitar, muy provechosa su exposición. Gracias a ti, Jesús, por estar acá. Por acá otra última pregunta dice, a ver, Haris Estrada, me encanta este enfoque nuevo de ISO 9001, ya que un buen enfoque de riesgo disminuye la probabilidad de la mala calidad. Es así. Su pregunta, ¿cómo puedo enganchar a la alta dirección en los beneficios que tiene el nuevo enfoque? Muchas gracias a todos. ¿Cómo podemos engancharlos, Conrado, a la alta dirección? Enamorarlos de este enfoque o este pensamiento basado en el riesgo. Hiciste la pregunta del vellocino de oro. Excelente pregunta. Yo creo que es sencillo. Sí, se vende los beneficios de la prevención. Digo que ahí están desde hace mucho tiempo, no son nuevos. Ahorita lo que se está haciendo es formalizarlo dentro de un proceso que lo que hace es poner explícitamente y en forma articulada una serie de tareas que se venían haciendo en el tiempo, pero ahora con una rigurosidad mayor a la prevención. Es decir, oye, si tú previenes, pues estás evitando todos estos, ¿cómo se llama? Este tipo de fallos, de eventos, de consecuencias. Cuando se habla del tema de la calidad, pues es básicamente, pues ese es precisamente el decir, oye, si yo me empiezo a enfocar más a la prevención, si empiezo a dedicarle más tiempo al tema de esto, pues en primer lugar voy a poder detectar, hablando en el contexto externo y hablando de algunos beneficios que se le pueden vender a la alta dirección, es decir, puedo detectar a tiempo tendencias en mis clientes, en mi mercado que me puedan ayudar a anticipar nuevas necesidades o necesidades que mis competidores ya están empezando a cubrir. Que eso es, para ellos, siempre acuérdate que con la alta dirección se maneja la misión y el temor. La misión es cómo gano más dinero, todo esto se puede traducir a negocio, al lenguaje de negocio, dinero, y el temor es cómo no pierdo el dinero que tengo ahorita, o cómo no pierdo mi negocio. Entonces, si tú hablas de ese tipo de temas en prevención, en tema de calidad, de cómo identifico necesidades en forma anticipada o cuestiones que ya sé que ya me di cuenta que mi competidor está haciendo, o cuestiones nuevas que vienen de otras industrias, ni siquiera de la misma, que puedo integrar dentro de mi producto, de mi servicio, que puede darle un valor añadido, un precio premium a mis productos y crear otro nuevo producto. Yo creo que eso les va a interesar mucho, o sea, les va a hacer como que el gancho. Y a nivel interno es pues básicamente el lenguaje de costos, ¿no? El lenguaje de regulaciones, el lenguaje de riesgos, oye, ¿cómo evito esto? ¿Cómo hago esta tarea que me cuesta tanto? Te propongo esta otra basado en la prevención de riesgos. O sea, vendiendo mucho el resultado más que vendiendo, es que viene la ISO y nos lo quiere vender así, ¿no? Es decir, bueno, la ISO nos está invitando a renovarnos en este proceso, en este nuevo enfoque, el cual trae todos estos beneficios. Y hay que hacer ahí hay que sentarse y hacer un examen de conciencia de tu sector, de tu industria, de tu empresa en particular, y decir, ay, qué bueno, entonces, siendo como la ISO, haciendo juez y parte de la ISO, diciendo, yo como ISO a la hora de venderle a este señor, que es el dueño de mi empresa, ¿con qué me comprometería con él? Si tú haces esto, mira, seguro aquí vas a ver resultados, en estas áreas vas a ver resultados. Y eso que tú que conoces mejor tu empresa, puedes detectar dónde haya puntos débiles, lo que ahorita decía Bea del DAFO, o el SWOT en inglés.
cuáles son las partes débiles, cuáles son las partes fuertes que puedes apalancar más para innovar, para lograr cosas diferentes a tu competencia, para diferenciarte de tu competencia o llegar a un mercado de especialización único a través de que lograste llegar a niveles de desempeño de producción que tienen mucho más altos que los de tu competencia. El cómo poder prevenir temas a priori de fallos de producto por condiciones de nuevas tecnologías que no estaban antes, en que estaba implementado tu producto y que ahora al ser usado va a reaccionar diferente, o tu servicio que está bajo otro nuevo esquema. Entonces es eso, es sentarse y ver, si yo pongo ahorita prevención, ¿qué significa? ¿Cómo te lo traduciría en términos de mi negocio, en términos de mi empresa? Y pues así es, no es un tema de ISO, sino es un tema de prevención, o sea, el tema de, no se convierte de cómo le vendo, cómo implementar la ISO 9001, sino cómo vendo un enfoque de procesos, de gestión de procesos enfocado a la prevención. No sé si te contesté. Excelente, Conrado, excelente, muchísimas gracias. Bueno, mira, nosotros vamos cerrando, por aquí nos quedan muchas preguntas, pero por razones de tiempo le doy las gracias a todas las personas que están por acá aún escribiéndonos, muchísimas gracias, ¿no? Las gracias a ustedes por participar en estos webinars. Vamos a estar inclusive preparando un webinar sobre la gestión, el enfoque de procesos y su enlace, digamos, ese trinomio riesgos, procesos y oportunidades. Entonces, eso lo vamos a estar comunicando a través de las redes sociales de la red de ISO Experto. Síganos por allí para que estén al tanto de toda la información. Este webinar, el video, lo vamos a estar enviando a todas las personas que han participado, así que lo van a tener allí en su buzón de mensajes, si no es hoy, al final de la tarde, mañana seguro lo van a tener. De nuevo, muchísimas gracias, Conrado, para No, gracias a ti. despedirnos. Sí, gracias a ti, gracias a todos los que atendieron. Espero que les haya sido de utilidad, espero que les haya sido interesante y estoy a la orden en la red de ISO Expertos, ahí pueden encontrar datos de contacto y todo. Gracias por sus preguntas sobre todo. Muchísimas gracias, Conrado. Y bueno, desde Italia me despido. Un placer, como siempre, estar aquí en estos webinars para compartir con ustedes. Y recuerden también visitarnos en www.foroisoexpertos.com y estén atentos de toda la información que vamos a compartir sobre este foro internacional. De nuevo, muchísimas gracias. Chao, chao.